Estamos con Martucha como siempre supremamente emocionados de poder llevar la palabra a los dos. De verdad, si me dijeran a mí cuál es el regalo más grande que le ha dado Dios en su vida, es poder compartir con Martucha, estar acá, llevar la palabra, el pastorado. Para nosotros es un regalo gigante el ministerio. Y eso ha sido el mayor regalo. Yo creo que el mayor regalo que me dio Dios el día del papá fue ese. Entonces les damos la bienvenida a todos los papitos. Dios los bendiga, que los prospere en todas sus áreas. Y vamos a comenzar la prédica de hoy. ¿Sí está bien? ¿Están preparados? Como dice el pastor Alvarito, hoy va a ser un banquete de palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido en estas semanas? Que un verdadero discípulo de Jesús sabe lo que su maestro sabe. Vive como su maestro vive. Y durante todas estas semanas hemos recorrido en el Evangelio de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Eso se conoce como el Sermón del Monte y forma parte de la serie de prédicas que se llama Tras los Pasos del Maestro. Ya llevamos varias semanas, falta un par de semanas más para terminar esta serie. Y como haciendo un resumen, Mateo lo que quería en este Evangelio era que pudiéramos retratar la vida de Jesús para nosotros cuando nosotros decidimos caminar con Jesús, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Significa que uno debería confiar absolutamente en Él. Y Mateo en este par de capítulos, bueno, en todo su Evangelio, retrata eso, la vida de Jesús. Cómo la vida de Jesús, las palabras de Jesús nos van a servir para que seamos unos verdaderos discípulos de Jesús, que sepamos, hagamos y vivamos ¿como quién? Como Jesús. Entonces sigue mi vida y vamos a comenzar. Aló. Perfecto. Si no funciona, no hay problema. Bueno, la prédica que lleva hoy como título, Vivir sin preocupaciones. Y antes me gustaría comenzar haciéndoles unas preguntas. ¿Cuáles creen que son las principales preocupaciones? ¿Quién me puede ayudar? ¿Que nos aquejan hoy en día? La paz de Colombia, los hijos, la salud, ¿qué más? El dinero. Bueno, sí, y tienen razón. Y quiero que piensen antes de que comencemos a hablar sobre esto, ¿cuál ha sido tu mayor preocupación hoy? De pronto, en este momento que estás ahí sentado. No lo digas, piénsalo, pero además quiero que reflexiones si eso ha podido añadir alguna hora al día, si has podido resolver algo preocupándote, de pronto excesivamente con mucha ansiedad. Y las preocupaciones suelen surgir por diversas razones, como bien lo han dicho. Y en este momento, hoy se está haciendo una marcha por todo lo que ha pasado en este país y es una preocupación muy grande, nosotros como colombianos, ver que nos hemos retrocedido 30 años en la historia. De pronto tú, jovencito que estás acá, no has vivido, no tuviste que vivir toda esa violencia, pero es muy triste. Pero tenemos que poner los ojos en Dios. Y estamos acá, anhelo y nos da muchas gracias, nos da mucho, ¿cómo se dice? Alegría. Alegría con Mao, que Felicidad. De verdad se una al país. Vemos católicos y protestantes unidos en un propósito y es sacar Colombia adelante. Es una de las preocupaciones, no solamente Colombia, sino el mundo también, porque vemos que estamos mal, vemos Israel atacando a Irán, vemos cómo está la economía en todos los países, vemos mucha incertidumbre en nuestra vida, pero tenemos un Dios que lo sabe todo y el cielo gobierna, familia. Eso es una de las inseguridades, la inseguridad económica, la incertidumbre sobre el dinero, el empleo, cómo está la salud. La salud también. Tú puedes estar aquí y hoy te pudieron de pronto decir un diagnóstico grave que tú no esperabas, tanto a ti como a tu familia. Eso es algo preocupante. Nos preocupan las relaciones con las personas. De pronto tienes algún conflicto con tu familia. De pronto hoy que es el Día del Padre, estás
como decía Adri, de pronto no estás tan feliz y estás triste porque estás peleando con tu papá o porque no conociste a tu papá. Esas son las relaciones personales, el matrimonio. De pronto has vivido un divorcio y no sé cómo es tu situación, si de verdad creciste con cosas no satisfechas, con muchas necesidades, si de pronto un quebranto, un divorcio, si de pronto te comparas con los demás y ves que las bendiciones pueden ser para los demás y para ti no. Pero quiero decirte que hay esperanza y de eso se trata la prédica de hoy. También puede ser que hayas tenido o que estés pensando en un futuro incierto. Y eso también depende mucho de tu temperamento. Hay temperamentos que son muy racionales y tienen que ver, o sea, todo tiene que tener una explicación y son perfeccionistas y empiezan a vivir más en el futuro que en el presente, y por estar preparando tanto el futuro dejas pasar esos momentos lindos que Dios te da, que es el hoy, que es el presente. También expectativas y presión social, como lo nombré hace poco. De pronto, sobre todo nuestros muchachos, hay mucha presión social hoy por redes, tú quieres encajar y no puedes, hay mucho bullying, se burlan de ti, bueno, tantas cosas. Pero para eso tenemos un antídoto y es la palabra del Señor. Y si tú eres nuevo y si estás en línea, quiero decirte que hay esperanza, que Dios está con nosotros. Artucho, ¿por qué no? Sé que no está acá en lo que escribimos, pero sí creo que es necesario que oremos antes de empezar. Bueno. ¿Cierto? Y cierren sus ojos y voy a orar. Padre amado, hoy quiero pedirte, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. A veces se nos olvida esto, que podemos llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones a ti. Hoy queremos reconocerte como nuestro Padre. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que nos cuestan las cosas, que a veces luchamos con esto, con la preocupación, con la ansiedad. Yo quiero pedirte, Señor, que te lleves esto. Hoy te pido eso, Señor. Trae calma a nuestros corazones, Dios, en nuestra mente. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, y hoy queremos determinarnos a no vivir por el miedo, sino, Señor, a vivir por tu palabra, Señor, porque tú eres Dios, porque eres el Rey de Reyes, Señor. Gracias, Señor. Y quiero que me acompañen a la palabra. Hoy vamos a ir a Mateo 6, del 24 al 34, y vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios, a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos, que son los incrédulos, dice la traducción del lenguaje actual en la Biblia, andan tras todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y en este pasaje se nos habla básicamente de dos cosas, de nuestras necesidades primarias, que obviamente son el alimento y el vestido, ¿cierto? Y este tipo de necesidades son esenciales obviamente para la supervivencia. Sigue, mi amor. Bueno, vamos a empezar toda la prédica y quiero que pensemos algo. ¿Quién en algún momento tomó la decisión de entregar su vida al Señor? Caminar al Señor. Escogió servir a Dios, creerle a Él. Y ponemos en Él, cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Ponemos en Él, ¿qué? Absolutamente toda nuestra confianza. La consecuencia natural que deberíamos tener como hijos de Dios cuando hacemos eso, ¿cierto? Es que todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones se las entreguemos a Él. Acá el Señor en este pasaje es puntual. Acá no nos está diciendo, no, pero si quieren, sigan preocupándose. No, el Señor nos está diciendo de una manera clara. No es una sugerencia, sino un llamado directo a confiar plenamente en Él. Jesús nos dice que no vivamos atrapados por la preocupación, esa ansiedad constante, eso es que nos mantiene siempre consumiendo nuestros pensamientos, que nos roba la paz. ¿Quién alguna vez ha sentido que le robó la paz las preocupaciones? No, soy el único acá en la iglesia que le roba la paz. Y todos son. Agota nuestras fuerzas y debilita nuestra fe. ¿Eso significa que el Señor nos está llamando que es prohibido preocuparnos? ¿Qué creen? No, no, no. Lo que nos está diciendo el Señor puntualmente en esta palabra, en este pasaje, es que no nos preocupemos de esa manera, de esa ansiedad enfermiza. ¿Se han visto las personas que viven todo el tiempo preocupados? Y uno los ve y todo el tiempo haciendo cara como de, ay, Dios mío. Eso es lo que no quiere el Señor. Que nos robe la paz, que nos robe la alegría de verdad de ser hijos de Dios. Esta palabra de no se preocupen, esta palabra preocupación viene del griego. Y en el griego es merimnao. Cuando veas a tu esposo merimnao, dile, no estés merimnao. Merimnao, ¿qué significa? Y eso es lo que hace la preocupación de una persona. Dividir nuestra mente en dos. Es partir nuestra mente. Estoy preocupado, pero confío en Dios. Eso es lo que el Señor no quiere. Y así no quiere que vivamos. Así es la preocupación, una lucha interna entre confiar en Dios y depender de uno mismo. Cuando todo está bien, ¿qué pasa? No, todo está bien, uno se siente caminando por entre las nubes, todo está bien, las finanzas van bien, mi esposa va bien, mi suegra me quiere, tengo una relación perfecta, las finanzas, entro a la cuenta del banco y veo 10 ceros, ¿cierto? A la izquierda, punto cero. No, mentiras. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, queridos. Cuando estoy preocupado, cuando llegan las cuentas, cuando hay que pagar. Y uno se preocupa, ¿cierto? Pero ese tipo de preocupación es la que no quiere el Señor. Esa lucha interna entre confiar realmente en Dios y depender de uno mismo. ¿Qué pasa contigo? Y piensa, cuando las cosas no van tan bien. Cuando el sol se oscurece. Cuando tus oraciones parece que rebotan en el techo y caen. Cuando entras al banco y tu saldo es 0. Cuando tienes una comida importante en tu casa y no tienes con qué ofrecerle a tus invitados absolutamente nada y empiezas a inventar con lo que hay en la nevera. Les cuento eso porque eso nos pasó con Martucha. Y ahí es que se mide realmente cuál es la confianza que tú tienes en Dios. Le comparto, mientras escribía esta prédica durante los últimos 6 meses, he vivido con mucha preocupación. Los pastores lo saben. Mi papá en diciembre, mi mamá, ¿se acuerda que les conté en diciembre? Esto parece, les conté que mi mamá estaba súper mal en Cúcuta en vacaciones y los metieron a los dos a hacerles exámenes y el médico le dijo, no, le dijo a mi hermana que estaba con ella, su mamá está bien, pero su papá, él sí que está enfermo,
Dios usó eso para que empezaran a hacerle exámenes a mi papá. Les voy a resumir la historia. 6 meses preocupadísimo. Una cirugía que costaba muchos ceros, pidiéndole al seguro, por favor, cubra la cirugía. No, si lo vamos a cubrir, no cubrimos el EPS. Una serie de cosas que para nosotros como familia, para las personas que nos quieren, que les agradecemos, nos afecta y crea esa preocupación. El jueves pasado operaron a mi papá. Le hicieron ese cambio de válvula aórtica. Era una cirugía. Les cuento que mi papá ya está comiendo arepa acá en Chía. Querido, no estamos solos. Entrégale las cargas a Dios. Entrégala a Él. Eso que no te suma, eso que no te aporta. Y sé que estamos pasando, no solamente como país, queridos, tenemos que predicar con el diario abierto y con el periódico abierto y con las noticias abiertas. Porque esto que está pasando en Colombia, el intento de asesinato del doctor Miguel, que toda la iglesia está unida, lo que dice Marta, me encanta eso. La iglesia unida, sin importarnos que tú eres bautista, es que tú eres católico, ¿eso para qué nos sirve? Estamos ahí unidos orando para que el Señor haga un milagro en la vida de este hombre. Pero si vamos más allá, ayer me puse a ver el noticiero también, me encanta ver los noticieros, lo que pasó en Estados Unidos. ¿Sí vieron el asesinato de este par de personas? ¿Sí vieron las manifestaciones que están pasando allá? La gente peleando por las políticas del gobierno de este señor. Querido, no es solamente acá, también lo que oraba Marta. Israel atacando Irán, Irán atacando Israel, Ucrania, Rusia. Queridos, si no tomamos nosotros la responsabilidad y no le entregamos todas estas cosas al Señor, y sé que el Señor puede orar y que nos use como sus hijos a llevar esperanza al mundo, esto se va a colocar complejo. Pero mientras tanto, vivamos sin preocupación, haciendo lo que tenemos que hacer. La ansiedad no solo es improductiva, sino que también es desobediencia si se convierte en nuestro estado habitual. Entonces la ansiedad no solamente es improductiva, sino se convierte ¿en qué? En desobediencia. Y nos dice al final, en el versículo, al final dice, bueno, al principio dice, no continúen viviendo así, preocupados, ni siquiera comiencen a preocuparse o angustiarse por el mañana. Hay personas que no es suficiente preocuparse con lo de hoy, sino ya están pensando, ay, estoy preocupado, ¿qué va a pasar? Subió la gasolina, ya anda a pie. Son unas preocupaciones que uno dice, Dios mío, el Señor nos llama a eso, ¿ok? Entonces, en el versículo 30, se los voy a leer, Jesús nos dice cuál es la causa de esa vida de preocupación. Dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada, ¿a dónde? Al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué dice? Gente de poca fe. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz de la preocupación es causada por tener una fe chiquitica. La fe pequeña no significa, queridos, una ausencia de fe. O sea, no es que no tengo fe. Lo que significa la fe debilitada o esa fe pequeña es que se olvida del carácter y de las promesas de Dios. Me encanta, no sé si fue Ari la que oraba, el carácter de Dios, Dios como Padre. Es difícil a veces verlo así, por lo que has vivido, tal vez en tu familia. Pero querido, Dios es Dios. Amén. Tiene su carácter y Él nos ama. Cuando las cosas vayan mal, coloca los ojos en Él. Y no se los olvide nunca las promesas que Dios nos ha dado y su carácter para nosotros como familia. Entonces, voy a leerles un ejemplo. Me llamó la atención mucho esto. Eso está en el capítulo 8, versículos 23 y 26. Me imagino a los discípulos caminando con el Señor. Sermón del Monte, todos después de escuchar la palabra, las reflexiones de Jesús, todos los discípulos, me imagino que estaban fortalecidos, ¿no? Dijeron, sí, vamos a darle a los pobres, vamos a ayudar, vamos a las viudas, a los huérfanos, vamos a tener una fe inquebrantable, así como todos los que estamos acá.
Sí, todo sí. Pero miren lo que pasó y lo que narra Mateo en el versículo 23, capítulo 8. Luego subió a la barca. ¿Quién subió a la barca? Y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? Y los discípulos, me imagino, fueron a despertarlo allá. ¡Señor! ¿Quién estaba en un momento de esos? ¿Cierto? Cuando un hijo está enfermo, cuando te dicen te vamos a embargar y te vamos a quitar. Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y es la pregunta que hoy Jesús nos quiere hacer a cada uno de los que estamos acá. ¿Por qué tienes tanto miedo, Rafita? Yoba, ¿por qué tienes tanto miedo? Mauricio, ¿por qué tengo tantos pastores? Pastor Alvarito. Entonces, imagino que se levantó, se puso su túnica y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Iglesia, la preocupación no revela tanto una crisis económica. Lo que revela la preocupación es tener una crisis absoluta de fe. Y confiar en Dios no significa también caminar a ciegas, ¿no? Negar la realidad. No, nada está pasando acá en el país, todo está bien. Pero tenemos que aprender a tener las gafas correctas. Los invito a que vean el episodio 1 de Más Allá del Domingo, donde el pastor Gabriel habla de tener la cosmovisión, las gafas correctas. Y es que aprendamos como hijos de Dios, a ver las cosas según ese lente divino que tiene Dios para nosotros. Entonces, ya que Jesús nos reveló a todos cuál es la raíz del problema, vamos a ver 5 razones poderosas para vivir libres de la preocupación. Entonces, sigue, mi amor. Acá está la primera. La preocupación es innecesaria. Así es, la preocupación es innecesaria. Y ya que estabas contando la historia de los discípulos en la barca con Jesús, quiero decirte que gracias a Dios ahí Jesús calmó la tormenta. Pero muchas veces Él puede calmar la tormenta o simplemente calma el niño que hay en ti, como pasó con Alvarito. Por ejemplo, con su princesa. Uno quisiera vivir toda la vida con su príncipe, con su princesa al lado. Pero Dios, ¿qué ha hecho con el pastor Alvarito cuando partió su princesa y él entendió? Calmó el niño que hay en él, o sea, le dio esa paz y ese gozo que Dios promete en su palabra y que lo vives cuando tú conoces a Dios como tu Padre Celestial, que sabes que Él es el único que no te falla. Y vamos al versículo de Mateo 6, 26 al 30 que dice, otra vez, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Aquí Jesús usa 2 ejemplos cotidianos, que son las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves del cielo, pues obviamente no siembran ni cosechan, pero obviamente Dios, ¿qué hace? Les da de comer. Y los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos, dice. Y me gusta que compare ahí pero ni Salomón, ustedes saben que Salomón es el sucesor de David y él pidió sabiduría y Dios le dio además mucha riqueza, pero ni siquiera él, o sea que tenía todo, se preocupaba por eso. Aquí podemos ver un silogismo poderoso. ¿Y qué es un silogismo poderoso?
es una forma de pensar o de razonar cuando usamos dos ideas y tú concluyes a partir de esas dos ideas. ¿Y cuáles son las ideas acá? Primera, si Dios cuida de las aves y de las flores, y si tú vales más que ellos, ¿cuál será la conclusión? Que Dios cuida de nosotros. Que Dios cuida de ti y de mí. Pero el problema está en que tú le crees a Dios, porque todos creemos en Dios, hasta los demonios creen en Dios, pero tú le crees cuando estás realmente en un desierto, en una situación difícil. Ahí es cuando flaquea nuestra fe. Y Dios se deleita. Y yo quiero decirles que Dios se mueve como quiere porque Él es Dios. Pero yo digo, claro, Él está en medio de la adversidad, pero Dios realmente se mueve en medio de la fe. Y Él se deleita cuando tenemos fe. Entonces, Dios no promete lanzar la comida al nido de las aves. No te confundas, iglesia, y tú que estás allá en línea. No es que tú no hagas nada. Nosotros tenemos que trabajar. El trabajo es una bendición. Es algo que Dios te dio y Están tenemos que ser emocionados, el trabajo es una agradecidos. Amén. Sí. Trabajar es una bendición, de verdad. Y obviamente, ¿qué dice Dios? O sea, las aves buscan su comida. Y buscar es un verbo, obviamente, ¿cómo se dice? En presente. En presente. Buscar continuo. O sea, continuamente. Presente No es que tú ya hiciste y que encontraste a Dios y te quedes en tu casa y no hagas nada. Tenemos que seguir creciendo con el Señor, tenemos que seguir escudriñando su palabra, tenemos que ser productivos en nuestro trabajo. No es que tú no vayas al trabajo porque es que estoy orando, estoy ayunando. No, porque vemos mucha pasividad en las iglesias y tenemos que ser de verdad proactivos. Tenemos que, ojalá el gobernador de este país fuera cristiano. Amén. O sea, necesitamos estar en todas las esferas de la sociedad. No es que te acostumbres, o sea, todo trabajo es, ¿cómo se dice? Digno. Pero ¿por qué no estar en las partes altas? Dios quiere eso de nosotros. Entonces, este es un mandato. La Biblia es clara cuando nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Eso está en 2 de Tesalonicenses 3:10. Y hay muchos versículos en la Biblia. Y otros están en Proverbios. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. O en otra versión, si tú no trabajas, te malas. Si el perezoso, o sea, no. Tenemos que actuar. Nosotros trabajamos, por supuesto que sí. Pero quiero decirte que Dios es tu proveedor. Dios es Jehová Jireh. Dios es el que coloca tus canales de provisión. Tú no tienes que endiosar tu trabajo tampoco. O sea, si te sacaron del trabajo, entonces te suicidas porque ha pasado. No, tenemos que poner los ojos en Dios. Dios cierra un canal y abre otro. Pero obviamente, ¿qué tienes que hacer? Pues ser proactivo, pasar hojas de vida, hacer tu trabajo, que Dios hace el resto. Me encanta esto que colocamos acá. Podrás tener fe. ¿Quién tiene fe? Podrás tener mucha fe. ¿Quién tiene mucha fe? No, pero podrás tener muchísima fe. Pero miren esto, pero las bendiciones de Dios no llegarán para meterse contigo debajo de las cobijas. ¿Qué descubrimiento? No, pero ¿es así o no? Personas que quieren que prosperen, ¿qué hacen? No, nada. Ya se me cerró mi canal de provisión, ya no puedo volver a trabajar, ya la mente se me cerró, ya se acabó. Entonces, queridos, hay que trabajar. Entonces, la preocupación es, miren qué belleza de gorrión y de lirio el que creó. Qué belleza, ¿no? La preocupación es inútil. Jesús pregunta acá, en el versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Sabían que la ansiedad o la preocupación no alarga la vida? Que por el contrario, las personas preocupadas y ansiosas viven mucho menos, la vida se les acorta. De hecho, muchísimas personas están tan absolutamente preocupadas, en lugar de estar ocupadas, que no pueden disfrutar de las bendiciones que Dios nos da a diario, por andar preocupados. El 99% de las cosas por las cuales nos preocupamos, adivinen qué, nunca van a pasar.
y uno empieza a sufrir por las cosas que supuestamente va a pasar. Piensen en esto, iglesia. ¿Qué pasaría con la vida de nosotros si ese 99% del tiempo que malgastamos lo dedicamos a orar para que Dios nos dé nuevas ideas, a crear, a trabajar, a producir? ¿Qué pasaría con nosotros? Sería absolutamente, completamente diferente las oportunidades. Entonces, eso le pasaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando llegaron al desierto y cuántos años el Señor los alimentó? 40 años alimentándose con codornices, con maná. No, primero con maná y después con codornices. Pero eso nos pasa a nosotros muchas veces. No damos gracias y estamos preocupados. En lugar de darle gracias al Señor por las bendiciones, estamos tan absolutamente preocupados porque esos banquetes exquisitos que quisiéramos servir en nuestra mesa, no los tenemos. Y se nos olvida darle gracias por ese maná diario. Entonces, querido, una manera de quitar esa preocupación es ser agradecidos absolutamente con el Señor. Preocuparse es como este ejemplo que coloqué ahí. Tú te puedes subir en esa mecedora 1 hora, 2 horas, 10 meses, 10 años y adivina qué va a pasar contigo. No vas a llegar a ningún lado. Te vas a seguir Te duermes. meciendo. Bueno, sí, dormidito, pero mecido ahí. Eso pasa con muchos de nosotros. Entonces, la preocupación es inútil. Tercero, La preocupación es impropia para un hijo de Dios. Eso suena dura, pero impropia. iglesia, hay 2 días en los que no te puedes preocupar, por el día de mañana y por el de ayer. ¿Sí se han dado cuenta que hay gente que vive en el pasado? Y es que yo cuando era, y es que cuando yo tenía, y es que cuando, y le provoca a uno decirle, ¿y qué? O sea, pues sí, te felicito, pero eso no va a cambiar tu vida. Tú tienes, de verdad que uno no, tú pudiste nacer en una familia disfuncional, de pronto te abandonaron, lo que quieras, y eso es muy duro. Pero tú sí, tú no puedes cambiar el pasado, pero tú sí puedes cambiar de verdad tu presente. Y el de tu familia es una decisión y Dios te ayuda, pero tenemos que ser conscientes de eso. La preocupación es impropia para un hijo de Dios y dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. En la Nueva Versión Internacional se refiere a los paganos y en la traducción del lenguaje actual se refiere muy claro a los incrédulos. Se preocupan porque no conocen a Dios como Padre, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que conoce lo que necesitamos. Y muchas veces tú lo ves con tus amigos, con tu familia que de pronto no son cristianos, pero muchas veces son más positivos que tú, hablan de bendición y no de maldición, te animan. Y el cristiano que conoce a Dios, un rey que nos ama, que es tu Padre, que está contigo, nosotros es al revés. Entonces, no, tenemos que honrar al Señor y ser coherente con lo que predicamos, con lo que leemos en la palabra. No olvidemos que somos, como dice Pedro 2, 9, del 9 al 11, que somos descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, iglesia, tenemos que saber quiénes somos nosotros, a quién le creemos y de verdad no, o sea, ser intencional y de verdad poner en nuestra boca palabras de bendición, no de maldición, de salud, no de enfermedad. Entonces, debemos ser esa esperanza para el mundo. Debemos preocuparnos en no ser huérfanos espirituales, porque cuando no le creemos al Señor es ser huérfanos espirituales. Yo creo que el vecino dirá, pero este no es cristiano, o sea, ¿dónde está su Dios? Pero ¿qué pasa cuando uno está pasando por situaciones difíciles y alguien no cristiano te acompaña, pero tú tienes la actitud correcta? Y obviamente que uno tiene que hacer el duelo.
de un divorcio, de una quiebra, de una pérdida de un ser querido, pero lo haces ¿cómo? O sea, poniendo los ojos en Dios, con amor, de verdad, revelando esa paz y ese gozo que Dios nos da cuando lo conocemos a Él. Sí, somos agente de cambio. Les quiero contar algo que pasó ayer. Las anécdotas. Estaba llegando a la clínica, iba a entrar a las salas de cuidados intensivos, no sé dónde era. Iba con mi hermana. Mi hermana es súper católica, muy linda, y iba entrando y me paró el celador y me puso la mano así. Este desgraciado, ¿qué me va a decir? ¿Para dónde va? Y yo, a las salas de recuperación, que mi papá está ahí enfermo. Miren, me dio una piedra, no sé si era por la ansiedad o por la preocupación. Pero señor, me había visto entrar como 3 o 4 veces y a la cuarta fue la que me paró así. Y reaccioné muy mal. Y eso se los cuento porque la actitud la debemos cuidar, queridos. Reaccioné mal y Claudia me dijo, no, Mauricio, cálmese. Y fue allá a hablar con las amigas y entonces sí, este es mi hermano, qué pena, está un poquito ofuscado para que siga. Y Betty me sentó y me dijo, Mao, no sea así, no se ponga así. Este pobre muchacho yo creo que no tiene ni educación, es su trabajo. Y yo, uy, y si no cumple tal vez lo echan y pierde su trabajo. Queridos, todos los días tenemos que estar alineando nuestra bendita actitud para mostrar que somos hijos de Dios. Todos los días. Sin importar con quién hablas, con quién estás, en qué situación te enfrentas. Y salí ahí y le tuve que pedir perdón a Dios. Porque me dijo, no, usted es cristiano, pastor, y yo, complejo. Pero bueno, la preocupación es inoportuna. Cuarto punto. Cada día ya tiene sus propios problemas, dice el versículo 34 y al final del pasaje. Cargar hoy con los problemas de mañana, está preocupado con los problemas de mañana, con ansiedad por el mañana, es como tratar de vivir 2 días a la vez. O sea, si uno, ¿a quién le cuesta trabajo? ¿Cierto? Que una vez es como si tú trataras de vivir 2 días a la vez. Eso es la preocupación cuando se vuelve inoportuna. Jesús no nos está llamando acá a la negligencia. Son personas que les importa 5 todo. No, yo creo en Dios, yo soy cristiano, hijo de Dios. Una negligencia absoluta, no, eso es lo que no quiere Dios. Jesús nos está llamando a tener una confianza activa absolutamente en Él, puesta en Él. Hagamos nuestra parte, esforcémonos, creamos, trabajemos, confiemos en Dios, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Pero las cosas que no pueden controlar, ahí vienen qué. Soltémoselas a Dios. Porque te tengo una noticia, tú no eres Dios. Y a veces funcionamos como si fuéramos Dios. O sea, queremos solucionar todo es Dios, entonces si no, y tratas de organizar todas las cosas. No somos Dios. Soltémosle eso que no podemos, eso que no podemos hacer, siendo responsables, pero creo que el Señor nos está llamando. ¿Qué tienes que soltar hoy? ¿Qué le tienes que soltar a Él? Y darle a Él su puesto, su lugar. Dios es Dios. Y por último, mi amor, la preocupación es... Las preocupaciones se combaten con prioridades correctas. Y eso que dice Mao es cierto. Si tú estás en este momento muy angustiado, estás muy ansioso, tienes una preocupación muy grave, entrégaselo al Señor, suéltalo. Y eso también quiero decirles, si sabían que ahora, este año, hay un 40% más de personas con ansiedad que el año pasado. Y una ansiedad que donde tenemos que abrir los ojos como iglesia, porque no tiene nada de malo que tú sientas ansiedad, por favor, pide ayuda, porque hay ansiedades o hay un nivel de ansiedad como ataques de pánico, como que tú no puedas dormir. Para eso Dios creó a los psiquiatras y a los psicólogos. No te dé miedo a acudir a la ciencia, no te dé miedo a abrir tu corazón a tu pastor, a tu líder, por favor. Eso no tiene nada de malo, somos humanos. Pero quiero que sepas que Dios hace milagros a través de tu psiquiatra, de tu psicólogo o de tu profesional, o lo puede hacer así nada más.
Pero por favor, eso es una forma de verdad de creer en Dios. Abre tu corazón. Aquí estamos para ayudarte. Es más, ustedes sí sabían que nosotros como ministros, como pastores, también tenemos muchos problemas y nosotros también tenemos a quien rendirle cuentas. Porque claro, le abrimos el corazón a Dios. Tú vas a Jesús en tu devocional y Dios te da una palabra y Dios te anima y Dios se deleita con que tú vayas, con que tú ores. Pero tenemos que ayudarnos, iglesia, para eso estamos. Esto es un privilegio. De verdad que le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Esto no podría ser sin que tú estuvieras aquí sentado. Y bueno, dice, ¿cuál es la prioridad correcta? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. La cantamos ahorita, ¿no? Ahorita vamos a volver a cantar esa canción. Exacto. Y ahí es cuando veamos los pajaritos, obviamente que ellos buscan su comida. O sea, Dios, todo el tiempo tenemos que estar activos. El verbo buscar es en presente, es una acción continua. Buscar a Dios va mucho más allá de lo que podríamos pensar. Buscar a Dios es ponerlo en el primer lugar, porque se han visto que uno tiene dichos como, no hay nada que hacer. Lo único que nos queda es orar. Cierra y vámonos, apague y vámonos. No es lo que nos queda, es lo que debemos hacer primero, acudir a Dios, al Padre. Y uno no, aquí lo único que queda es orar. No. Y el poder de la oración es, ustedes no se imaginan, iglesia, Ay, sí. y el poder del agradecimiento. Yo les tengo, ¿verdad?, un antídoto para que cuando tú estés en la depresión, empiece a hacer una lista de las bendiciones de Dios, de dónde Dios te ha sacado. Y yo no sé, eso pasa como en media hora, ya estás otra persona. Además, quiero decirles que la ansiedad y el agradecimiento no van de la mano. No van. Tenemos que ser agradecidos y orar por eso, y ahorita vamos a orar por eso. Y el enfoque es el reino. Fíjate, iglesia, también los llamo a que perdonemos, porque cuando tú no perdonas, tú le das el poder a la otra persona para que te quite la paz y el gozo. ¿Y sabes qué es eso? Idolatría. Y el primero que debe estar en nuestro corazón y reinar en nuestra vida es el Señor. Entonces seamos intencionales, por favor, y busquemos el reino de Dios. Yo oro todos los días y le digo, Señor, yo quiero que mi hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ayúdame, sé mi pastor hoy. Yo quiero que en mi trabajo pueda animar a alguien, pueda hablarle de ti, pero tenemos que traer el reino de Dios aquí a la tierra, como lo dice en el Padre Nuestro. Y tenemos que ser la esperanza del mañana. Yo sé que hay días muy oscuros de verdad. Pero cuando nos pase eso, pongamos los ojos en Dios. Porque nosotros sí, claro, obviamente, si alguien nos habla del mundo afuera, pues tú no le vas a decir, no, Dios te bendiga todo el tiempo, y eso no es verdad. ¿Aló? Sí. Pero sí tenemos que darle esperanza, o sea, decirle, esto es una realidad de lo que está pasando, pero Dios puede transformar. Tú puedes ser tú puedes empezar por tu familia, por tus hijos. Tenemos que unirnos a orar. Y bueno, cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de lo demás. No significa que viviremos con lujos desmedidos, pero sí con lo necesario. Y lo necesario es más que suficiente, iglesia. Como dice en Filipenses 4, 10, 13. Y en conclusión, más que suficiente. En conclusión, ¿están listos para la conclusión? Este es el antídoto. A la gente le gusta. ¿Cuál es el antídoto para vivir sin preocupación? Tome nota o tómele una foto a mis gorriones. El antídoto es tener una confianza absoluta en Dios. Gracias, pastora, por ese amén. El antídoto es tener una confianza absoluta en Dios. Amén. Primero, obedecer a las indicaciones del Señor. Segundo, confiar en Él. Y tercero, ordenar nuestras prioridades. Esta mañana orando con Martucha, yo le decía que durante los últimos
¿Cuántos años llevamos caminando con el Señor? Desde el 2007. 2007 caminando con el Señor. Si nos preguntan cuál ha sido el antídoto, no solamente para la preocupación, para vencerla, sino para cambiar nuestra vida, han sido esas tres cosas. Obedecer a las indicaciones de nuestro Señor, confiar absolutamente en Él, y tercero, ordenar nuestras prioridades de acuerdo a lo que la palabra nos dice y nos enseña. Ya para terminar, si quieres, Nata, quisiera dejarles una ilustración final. Imagínense que estaban dos gorriones subidos en un árbol, así como cuando los gorriones se suben en los árboles. Y estaban hablando entre ellos. ¿Y cómo hablaba mamá? Hacían así, mira. Y el otro le contestaba. Traduce, por favor. Igualito, ¿no? A los gorriones. Y eso traducía, ahí desde ese árbol grande le decía, ¿por qué esas personas se ven con tanta preocupación y con tanta ansiedad en su vida? Y el otro le contestó, ¿quieren que les en idioma gorrión o en? Digo, lo que pasa es que ellos no han entendido que tiene un Padre celestial que los ama y que los cuida. Queridos, y los aliento. Cada vez que te sientas preocupado y tengas ansiedad, que te asomes por tu ventana y si ves un gorrión, te acuerdes que Dios es tu Padre, que Él te ama y que Él es el que te cuida.